Compañeros, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a una sesión más de nuestra Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses, que como ya es una tradición, sábado a sábado sesionamos en este recinto y pues con la intención de capacitarnos y de nutrirnos de conocimiento que nos haga mejores profesionales día a día, sobre todo en estos tiempos que así lo exigen, ¿no? Que así lo exigen por las reformas, por el endurecimiento de las leyes fiscales, que se da año con año y que nos exigen pues que estudiemos y que nos preparemos cada vez más. Y bueno, pues qué mejor que hacerlo con invitados que tienen un perfil adecuado para ese fin, como lo son quien hoy nos acompaña, el licenciado Carlos Alberto López Montoya y el licenciado Óscar López Pascual. El primero de ellos, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y subdelegado respectivamente. Y pues nos van a compartir temas de importancia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Son pues ellos en el ejercicio de sus funciones, pues día a día, mes a mes, se van alimentando de las nuevas experiencias, de las nuevas circunstancias que suceden en el entorno fiscal, y pues siempre han tenido una excelente disposición de compartir esos conocimientos con todos nosotros, y bueno, pues se lo agradecemos, ¿no? Voy a dar una breve lectura de la semblanza curricular del licenciado Carlos Alberto, que a la letra dice, pues es egresado de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, trabajó más de 10 años en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de los cuales el último año fungió como magistrado por Ministerio de Ley, y de julio de 2013 a la fecha es delegado en Sinaloa de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces, pues ya lo conocemos y sabemos de su valía como profesionista. Carlos, Óscar, bienvenidos y adelante, los escuchamos. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo desayuno y sobre todo pues platicando temas de interés para todos nosotros, ¿no? El día de hoy venimos a platicar el nuevo procedimiento de cancelación del certificado sello digital que está ya contemplado en el artículo 17H bis. Sin embargo, antes de entrar directamente ya al tema en particular, sí queremos comentarles algunos antecedentes muy rápidos para que veamos cómo la autoridad, bueno, en este caso ya los legisladores, lo que venían practicando las autoridades ya ahora sí lo señalan directamente en su capitulado del artículo 17H bis. Les comento que anteriormente pues estaba la cancelación muy evidente cuando iban a un domicilio tuyo y que decían para ellos no era un domicilio que reunía los requisitos del artículo 10, rápidamente ya te lo cancelaban. Sin embargo, recuerden que ese precepto o ese supuesto no estaba tan claramente señalado en el 17H anterior, bueno, que todavía está vigente. Es por eso que eso y otros más han estado ya señalándose ahora aquí con el nuevo 17H bis, ¿no? Quiero comentarles algo también interesante que se ha venido viendo y es el siguiente. Cuando a un contribuyente le llegaba una carta de invitación, si bien le iba, por parte de recaudación previo a cancelar los sellos, pues existía un viacrucis para saber, por ejemplo, recaudación, decías, oye, tienes facturación, tienes CFDI, lo declarado y todo esto no cuadra y no es correcto para mí y veo esas inconsistencias y te hablo, ¿no? Para el contribuyente cuando recibía estas cartas de invitación para hacerle ver esas inconsistencias, era muy común que la autoridad, primero que nada, lo hablaba al representante legal directamente y no dejaba que el contador o el abogado lo pudiera acompañar. Apenas que fueras
amigo de las personas ahí de SAT y que supieran pues que te ibas a portar bien y que ibas a estar ahí tranquilamente escuchando lo que te iban a señalar y si bien te iba, ¿no? Esta era una situación muy recurrente, no nada más con recaudación, también con auditoría y con otras autoridades donde no dejaban que fuera asesorado y decíamos nosotros como Prodecon, ¿cómo es posible que no pueda ser acompañado por quien realmente es experto en la materia? El contribuyente iba, les explicaban las cosas en unas láminas, en un proyector, y pues salía el contribuyente, pues la verdad, asustado y sobre todo hasta enojado con el contador porque pensaba que el contador estaba haciendo todo menos atendiendo las cuestiones que le correspondían en el tema, ¿no? Derivado de estas situaciones y otras cosas más, Prodecon Área Central se reunió con la autoridad de recaudación donde se van a implementar nuevas cosas. La más importante es que las observaciones que te vaya a hacer la autoridad ya no te las va a dar así plasmadas en un proyector, sino te tiene que dar las razones justificadas por escrito para tú saber y sobre todo, pues, ¿qué es lo que para la autoridad es incorrecto o cuáles inconsistencias está viendo mal? En teoría, si viene, digo en teoría porque todavía no nos ha tocado ver este tipo de inconsistencias por escrito, pero si te las da una autoridad, pues te las tiene que dar fundadas y motivadas, no te las puede dar así nada más porque sí, ¿no? Otra ventaja que se pudo rescatar es que en todos los casos el contribuyente puede ser acompañado por un abogado, por un contador, siempre y cuando, pues obviamente el contador y el abogado pues esté atento a lo que exista en la plática, sin subirse de tono, y eso sí fue muy enfático que aquel contador, abogado que estuviera por así que picando la cresta, como decimos coloquialmente, pues iba a ser retirado del recinto, ¿no? Sin embargo, mínimamente ya sabes como contador que vas a estar ahí, vas a estar escuchándolos y sabrás tú en cómo poder llevar a cabo pues esa plática y saber escuchar bien, ¿no? Otra situación que se me hizo también muy interesante es que ante esas inconsistencias tú puedas presentar pruebas. Era muy común que también para la autoridad o te corriges porque no hay de otra, ¿no? Para Prodecon también era muy importante esto de poder aportar los elementos y que la autoridad te los recibiera. También sucedieron algunos casos donde los contribuyentes iban con nosotros y nos decían, es que no nos quieren recibir tal o cual documentación, y a través de Prodecon pues nosotros se las podíamos hacer llegar o los acompañamos y mínimamente pues ya las recibía. Ahora, todo esto que pasó en septiembre a finales, esta nueva mecánica ya lo veo un poco desfasado en la situación real que va a existir con el nuevo 17H bis y con ahora el nuevo procedimiento que se va a seguir. Sin embargo, a la lectura que nosotros le hemos dado al 17H bis, si bien es cierto, antes te podían violentar tus derechos, como siempre lo han podido hacer, pero antes existían casos que en una misma situación no sabías si aclarar, no sabías si meter la aclaración, si meterla por escrito, si irte a un medio de defensa. Ahora el 17H bis como que pone las reglas más en claro, pero el ponerlas más en claro también y dándote incluso una ventaja de poder aclarar tu situación previamente a que te dice por qué te están cancelando. Aquí la situación es que si no logras aclarar, esa cancelación finalmente va a ser definitiva y te vas a ir a un te tendrías que ir a un medio de defensa. Es decir, a que quiero llegar es que anteriormente, si tú metías una aclaración y con la aclaración no desvirtuabas, pues podías meter otra. Por ejemplo, lo del 10 del código del domicilio. Sí era común y sí nos tocaron varios casos donde el domicilio del contribuyente era su casa y era un aserradero y evidentemente estaba mal ahí el domicilio, ¿no? Si, si hacían la aclaración, iba a servicios, bueno, mandado por recaudación y para ellos sí cumplía. Pero después
ibas y le preguntabas a auditoría que te diera la posibilidad ya de subirte los sellos y decían que para ellos, porque ellos, auditoría también hizo una verificación y para ellos no cumplías. Entonces tenías una verificación de domicilio, una negativa y una positiva, una por recaudación y una por auditoría. Entonces tenías que volver a meter otra aclaración o incluso eso fue muy común para nosotros a través de la queja, poderlo dar esa evidencia, que oye, uno me está diciendo uno sí, otro no, pues pónganse de acuerdo mínimamente. Entonces, aquí en el nuevo 17H bis, que lo va a comentar ahorita Oscar, pues sí se nos hace bueno el hecho que mínimamente desde un inicio te va diciendo cuál va a ser la inconsistencia, cuál es el mecanismo que tienes que hacer para poder aclarar los plazos. Sin embargo, aquí el detalle es que una vez que si tú no desvirtúas, pues ya ahí sí no vas a poder solicitar una nueva aclaración, o mínimamente es lo que no se ve aquí en el 17H bis. ¿Quieres comentar algo? Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, como lo señala el delegado, ¿no? Al final de cuentas, estamos llegando a un momento en el que esta reforma obedece a algo que ya se venía presentando. Estos cambios, modificaciones y avances que señala el delegado se tuvo a lo largo del año. Fue una pelea que se llevó a lo largo del año, diálogo, confrontas con la autoridad, con los contribuyentes de intermediarios. Al día de hoy ha dado resultados. Sin embargo, pareciera ya cuando por fin lo lograron, les presentaron una reforma y les modificaron totalmente las reglas del juego. La realidad, o yo como lo veo, es que al final de cuentas no es tanto que se modifiquen, simplemente los supuestos en los que venía actuando la autoridad ya los legalizaron. Yo veo como que la autoridad venía ya actuando de esta forma, sin tener los fundamentos precisos para hacerlo, y en esta reforma y con el nuevo 17H o el 17H bis, ya se está señalando, ya se está precisando, se está creando los supuestos específicos para que proceda la cancelación de sellos, que realmente ya lo venía haciendo. Punto de ventaja es que sí da mayor certeza al contribuyente, la otra ventaja es que sí le va a dar la posibilidad de aclarar, una muy importante es que le va a permitir seguir operando aún y cuando ya exista una presunción, porque se puede solicitar de inmediato la aclaración y en lo que se aclara y se desvirtúa puede seguir trabajando, pero que ese sí fue un buen avance y por ahí Prodecon tuvo mucho que ver en las mesas de diálogo, porque realmente la reforma originalmente era sin otorgarle esa posibilidad al contribuyente. Se iba a cancelar el sello y se iba a mantener cancelado hasta que el contribuyente no demostrara lo contrario. Entonces, son supuestos que en la realidad se venían dando. Vamos a platicar uno por uno de 4 supuestos que eran muy generales y ahí englobaban todos. Ahora generaron 8 supuestos en los que específicamente se señala cuál va a ser el motivo de la cancelación. Son 10 supuestos, perdón. Sí. El primero de ellos queda señalado cuando se omita la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraba obligado a presentarla. Es decir, si no se ha presentado la declaración dentro del mes siguiente, si es persona moral en abril o si es persona física en mayo, procede la cancelación de sello. Durante el procedimiento administrativo de ejecución no se localiza el contribuyente o desaparezca. Este supuesto ya existía en el 17H anterior, sin embargo aquí ya lo están separando. Cuando no pueda ser localizado o se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Es un motivo de cancelación. Es decir, y aquí va muy importante, más adelante tocaremos un poquito el tema, los CEDOS. Toda aquella persona que utilizó comprobantes fiscales de un contribuyente o de una persona que está listado en el artículo 69b puede ser objeto de cancelación. Se detecta que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes, es decir, el EFO. Si no logró desvirtuar esa presunción, pues es automático, ¿no? Eso sí, propio 69 lo prevé. Se detecta que se tratan de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el 8º párrafo del artículo 69b, es decir, los que tenían el derecho para aclarar o para más bien acreditar la materialización de las operaciones una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación. El siguiente supuesto sería el derivado de la verificación
cuando se determine que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple con los supuestos del artículo 10 del Código. Este es el que yo me le hacía referencia. Esto ya pasaba. En el año, infinidad de cancelaciones de sellos se dieron por este supuesto, que no estaba claramente señalado en la ley, con una interpretación medio rara la autoridad, lo aplicaba, al día de hoy ya viene regulado. El otro supuesto sería que se detecte que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones definitivos o anuales, no concuerden con los señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet. Un supuesto más que la autoridad ya estaba aplicando, lo llevaba a un error, lo ligaba con el artículo 81 del Código y señalaba que era un error en la declaración para poder justificar la cancelación de sellos. Eso no denota más que la ilegalidad con la que actuaba en este año, pero para el próximo ejercicio pues ya está regulado. Los medios de contacto registrados, con el siguiente supuesto, cuando los medios de contacto registrados para el buzón tributario no sean correctos o auténticos, es decir, señalar datos, correos que no existen, teléfonos en los que no puedan ser localizados y se pierda ahí el contacto con el contribuyente. El siguiente supuesto es cuando se cometan las infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado del sello digital. Este va a ser todavía su caballito de batalla. Pudiera darse la situación que se dio en este año, en el que cuando no existe un supuesto claro o específico, lo cuadren como algún tipo de infracción que prevé estos dispositivos del Código Fiscal. Y finalmente, el último supuesto es cuando se detecte que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales, conforme al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Sí. Aquí, de los supuestos más, ahora sí que más fuertes que nosotros detectamos es, pues aquellos efectos que le va a dar la autoridad a los CEDOS, al no haber acudido durante el procedimiento que les aplicaba a los CEFOS en los 30 días, y señala aquí la norma que si tú acudiste a ese procedimiento de los 30 días y no desvirtuaste, o bien, obviamente, si no acudiste, se te van a cancelar los sellos. Ya el 17H bis ya entra en vigor a partir del 1 de enero. Sin embargo, existe un transitorio octavo, donde se señala textualmente lo siguiente: las personas físicas o morales que, previo a la entrada en vigor del presente decreto, hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 19b, cuarto párrafo del Código, sin haber acreditado ante la propia autoridad fiscal dentro del plazo de 30 días otorgado para el tal efecto, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, podrán corregir su situación fiscal dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto, a través de la presentación de la declaración o declaraciones complementarias que correspondan en términos del Código Fiscal de la Federación. Es decir, a todos los CEDOS que traigan sus EFOS, pues obviamente les van a dar la prórroga de 3 meses. Y el detalle es el siguiente: dentro de esos 3 meses van a poder aportar las pruebas a tratar de desvirtuar las operaciones, o más bien a tratar de acreditar que sí existieron esas operaciones. Esa es una pregunta que ahorita quiero escuchar sus opiniones, quien quiera así hacerlo. Y por otra parte es, pasados los 3 meses, pues obviamente a partir del 1 de abril, la autoridad, aparte de que te va a poder entonces cancelar, porque te dio ese periodo de gracia y tú no acudiste o no lo hiciste, además quedó un artículo y pasó así sin que nadie se diera cuenta, un artículo donde te van a poder aplicar una multa
del 55 al 75% del monto total del CFDI emitido y del cual tú no te corregiste. Entonces, para que tengan una idea, vas a estar en el 1 de abril y vas a decir, bueno, tengo algunas operaciones ahí, sí tengo un CFDI, bueno. Pues como muchos, pues me lo voy a jugar hasta que me llegue la invitación, hasta que me llegue la cancelación. Pero viene la multa de por medio. Ese es otro gran problema, que viene la multa de por medio y se hace una mezcolanza de situaciones donde el EDO está esperando que el EFO le resuelvan en los tribunales y que en los tribunales, que la verdad se están tardando mucho y que además que de muchos que están tardando, pues están resolviendo pues, muchos negativamente, pues también que quede firme, porque una vez que se resuelve y otra es que quede firme, se pone a revisión, se pone en amparo y que quede firme. Entonces, va a ser un año y los primeros meses de ver cómo la autoridad va a aplicar estos artículos y sobre todo, pues vamos a estar aprendiendo de lo que esté pasando a los demás o a uno mismo, esperemos si no. Lo he comentado en otros foros que va a ser muy importante que ustedes como colegios, como personas, pues que están muy adentradas en esta materia, hagan que venga la autoridad. No es posible que la autoridad siga estando tras las trincheras allá actuando. Tienen que venir y exponer cuáles van a ser las reglas del juego de ahora en adelante. Si bien es cierto, Prodecon tiene la posibilidad de incluso llevar a cabo esas reuniones, que la verdad sí las tenemos que promover, donde si no vienen aquí a estos foros, las autoridades, nosotros tendríamos que hacer unas reuniones donde podamos invitarlos a los principales colegios y asociaciones para que de viva voz escuchen cómo va a estar actuando la autoridad. Yo ahorita, en pláticas directas, todavía me comentan las personas del SAT que tampoco ellos no saben cómo van a actuar y es tal vez un poco pronto todavía, pero más vale no ir dejando estos temas de lado y tiene uno que estar muy al pendiente. Pero bueno, me regreso a la pregunta inicial. ¿Ustedes creen que te dejen aclarar? Y además, te van a dejar porque sí vas a tú poder presentar la aclaración, pero ¿qué consecuencia va a existir o no? Si la vas a valorar o no. Aquí hay otra situación. Para Prodecon, el hecho de que se te haya ido, se te fueron los 30 días porque no estuviste al pendiente del diario oficial, que ahora ya sabemos que, pues, ¿quién se pone a ver el diario oficial? Si se te fueron esos 30 días, para Prodecon siempre hemos señalado que no te preocupe el derecho de tú poder aclarar esa situación y de acreditar las operaciones. Incluso Prodecon ya ganó una sentencia hace unos meses donde en facultades de comprobación, a través ya de facultades de comprobación, se acreditaron de que sí fueron operaciones existentes. Pero obviamente todo contribuyente, abogado y contador pues no quiere esperarse una facultad de comprobación. Y ahora sí, vamos a ver qué va a pasar con la autoridad y cómo creen ustedes que van a estar actuando. Si tienen algún comentario al respecto, con todo gusto. Bueno, buenos días, Elisa, y gracias por la asistencia a nuestra asociación. Aquí la pregunta, lo que comentabas, de que estar pendiente de la publicación en el diario oficial cuando salen algún EDO, porque en el SAT tiene una fecha, y al mes la publican en el diario oficial. Entonces, la que cuenta es la que sale en el diario oficial para poder interponer una demanda o el juicio, una aclaración. Entonces la que cuenta es la que sale en el diario oficial. Sí, digo porque ahí nos podemos dar cuenta, porque en el SAT sale publicado antes que en el diario. Sí. Y te digo, ayer un abogado me preguntó, ¿y son 30 días naturales, verdad? No, son 30 días hábiles. Y también, o sea, son preguntas tan sencillas, pero que son preguntas tan sencillas, pero tienen que quedar muy claras para saber cómo nosotros vamos a actuar y cómo poder asesorar, ¿verdad?
Entonces te digo, sí, es a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que es la publicación, pues ahora sí que la correcta, la válida, así es. Una pregunta más, Lee. Y en el caso de hacia atrás, hasta 5 años, que haya publicado ahí, haya tenido operaciones 5 años atrás. Creo que eso es correcto, ¿verdad? Es correcto. La cancelación de sellos, como al final del día lo que viene a reflejar, bueno, más bien la inexistencia de operaciones que prevé el 69B, es anular totalmente todo comprobante fiscal que haya emitido una persona X, ¿no? En este caso un EFO. Entonces puede ser hacia atrás y hacia adelante. Cualquier factura en su momento no tiene validez. Ese es el tema, ¿no? Ya se resolvió incluso, la Corte ya se pronunció, no es inconstitucional, no es ilegal, no se está afectando ningún principio de irretroactividad, simplemente es el efecto de la cancelación total de operaciones, ¿no? Ok, gracias. Y fíjate, nada más así para puntualizar, ahorita estamos preocupados por los EDOs, pero por ejemplo en la semana nos llegó un EFO, bueno, nos han llegado muchos, donde ellos ni siquiera se enteran que son EFOs, donde la notificación fue a través de estrados y ellos siguieron facturando. Imagínense los problemas que van a meter a sus clientes. Entonces, sí es muy importante que todos estamos muy conscientes de que, si bien es cierto, pareciera que estás bien, pero hay que estar checando muy bien la 32D, que ahora va a ser todavía más importante, y estar muy al pendiente. Y es en concordancia con las nuevas disposiciones del 17H bis, donde ya el EFO lo ponen, pues obviamente te van a cancelar sellos, porque antes no lo hacían. Nos llegó una persona que era constructor y era EFO y él seguía facturando y seguía, y pues a nadie le había dicho que no, pues. Entonces, en realidad, sí existe problemas obviamente para el EDO, pero hay muchos EFOs que también, sin saberlo, están ahí. ¿Te iba a comentar algo? Muy buenos días, igualmente gracias por acompañarnos. Tengo una duda ahí, ¿qué pasa si el contribuyente en un ejercicio dentro de los 5 años ya la autoridad ejerció las facultades de comprobación donde por ahí le apareció un comprobante de esa naturaleza, aún así pueden cancelar los sellos? Nada más para aclarar un poquito, ya le iniciaron facultades, salió O sea, digamos, de ese sí, ejercicio de facultades ajá. y posterior a ello Sale publicado por ahí un proveedor ahí. ha pasado. La realidad es que ahí sí es un tema totalmente cuestionable y legalmente cuestionable. Creo que eso sometido a un tribunal no tendría, es algo juzgado en pocas palabras, o ya algo estudiado, se ha acreditado materialidad, se ha acreditado el cumplimiento de obligaciones fiscales, no tendría por qué darse, pero para ser sinceros, sí se ha dado. Por ahí tenemos un antecedente en el que se está en medio de defensa. Tenemos incluso abierto un expediente de queja actualmente en Prodecon, en el que justamente se está ventilando esa situación. Ya con ejercicio de facultades, revisado 2 ejercicios posteriores incluso a la fecha de la operación, y aún así se le tuvo por inexistente. Entonces, Sí, hay muchas preguntas que incluso pues, es normal, nosotros mismos nos hacemos. Simplemente una pregunta, a ver, si tú, imagínense que yo soy el EDO y comparezco dentro de los 30 días y comparezco el último día porque me di cuenta muy tarde y no pude acreditar. Sin embargo, después me inician facultades. Ese no poder acreditarlo ya me precluye el derecho de hacerlo en facultades de comprobación. ¿Están ligados en mi contra o no? Nosotros creemos que son procedimientos diferentes y no debería de. Sin embargo, obviamente la autoridad lo va a tomar a su favor y nosotros al otro, y va a ser una liga que se va a estar estirando, ¿no? El detalle y a lo que quiero llegar es que como nosotros le estemos dando interpretación, o los contadores y abogados, va a ser muy diferente a como el tribunales y la Suprema Corte a través de sus criterios lo va a estar haciendo, donde puede con la mano en la cintura estar validando
irregularidades que ellos detecten. Para mí, no te precluye el derecho de que si tú no compareciste o compareciente o no pudiste acreditar por X situación, no quiere decir que tú en facultad de comprobación lo puedas hacer. Pero obviamente ese va a ser el motivo principal que te va a señalar la autoridad para no poderlo acreditar. Sin embargo, sí va a ser, ahora sí que muy, pues una labor de ustedes muy importante, no nada más estar viendo lo que ahorita los proveedores o los clientes que existan ahí en este momento, sino los que vienen, porque por ejemplo en 2, 3 años más van a detectar un EFO que tú lo traías según muy bien visto, que era muy bueno, y te lo van a agarrar retroactivamente. Entonces, esa regla del juego, la verdad que sí, sí están muy lesivas, ¿no? Entonces, para Prodecon siempre va a ser importante siempre estar pues, del lado del contribuyente, haciendo una interpretación, pero para nosotros que es la correcta. Eh, Finalmente, estos procedimientos realmente vamos a tener que estar muy, muy al pendiente de ellos. Bueno, para ampliar un poquito este tema, ¿no? Porque la verdad sí es muy complicado en este caso, y como lo plantea el contador, cuando la autoridad del procedimiento del 69B lo da como totalmente algo hecho, cuando al final del día es una presunción que puede ser desvirtuada. Si por algún tema de falta de oportunidad, de que no se enteró, el EDO en la publicación del diario, o en el caso como el que les comenta Carlos, que el EFO, todo le notificaron por estrados y él ni siquiera sabía que era EFO, y por esa falta de oportunidad no logran acreditar en su momento, esa presunción se confirma. Sin embargo, lo que sí queremos ser muy enfático, y es en este caso con un antecedente que Prodecon ya tiene en sus manos, es que se puede revivir la oportunidad de acreditar esa materialidad. Y aun y cuando el EFO no lo haya logrado desvirtuar, el EDO tiene toda la posibilidad de acreditar materialidad cuando se le inician las facultades de comprobación. Entonces no aceptamos en este caso la postura de la autoridad que cuando ya llegue a una auditoría, ya llegue como cierto el tema del 69B y ni siquiera pretenda entrar al estudio o al análisis ya de facturas, de contabilidad, de nada. Porque ellos dicen, si ya viene listado por un EFO, automáticamente rechazado todo este tema. Entonces, aquí hay un criterio importante que acaba de ser objeto de estudio del Comité Técnico de Normatividad de Prodecon, publicado apenas el 31 de octubre. Pueden ingresar a la página de Prodecon a consultarlo. Les voy a leer nada más en este caso, el encabezado. Es operaciones inexistentes. Los contribuyentes EDOS que no acudieron dentro del plazo de 30 días para acreditar que adquirieron los bienes o recibieron los servicios, pueden hacerlo dentro de los procedimientos de fiscalización previstos en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Medularmente, lo que establece este criterio, sustentado en una sentencia del tribunal, es que no importa que haya sido ya, digamos, firme o concluido el procedimiento del 69, aun y cuando ya esté completo, sigue siendo una presunción, porque por excelencia las facultades de comprobación es el medio idóneo para acreditar operaciones y estudiar de fondo si se realizaron o no, y esas se deben atender. Y sí, y de hecho, este criterio que por cierto hemos querido obtener la sentencia en versión pública, va a ser importante que se las compartamos aquí a Fernando. De hecho, ¿en qué sala fue? Sala Regional del Sur del Estado de México, esta sala del tribunal. La vamos a conseguir, se la vamos a poder compartir. Y es muy importante, esperamos que también como estos magistrados, otros más tengan esta postura, y para nosotros sí va a ser objeto de mucho análisis. Esperamos, comentando aquí con Fernando, con Raúl, esperamos también tocando este tema, lo queremos tocar en un foro y están todos cordialmente invitados. Quiero también señalar, vamos a hacer un foro en Prodecon, queremos invitar a algunos contadores, abogados, fiscalistas, para que también den los puntos de vista, y va a ser uno pues, de los más importantes, yo creo, ¿no?
amén de los 4 ejes que trae Prodecon muy bien señalados para poderlos atender y poderlos defender, que son la responsabilidad solidaria, pues obviamente la cancelación de sellos, también los esquemas reportables y finalmente la cláusula antilusión, ¿no? Entonces, estos 4 ejes nosotros vamos a estar pues muy al pendiente. La próxima semana vamos a ir a un congreso para conocer un poquito más a detalle de estos temas y incluso me comprometo con todo gusto cuando nos quieran volver a invitar, incluso en diciembre o a principios de enero, con todo gusto venimos a hablar de algún otro tema que para ustedes sean también de interés y poderlos compartir ahí los puntos de vista que en otros lugares ha pasado. También les paso otra nota que va al margen de los servicios que nosotros generalmente estamos dando, es que están existiendo varias multas a donatarias, si alguien maneja alguna donataria, multas que son de 89,000 pesos para arriba, son multas por no haber presentado unas declaraciones ahí de transparencia y otras más. Entonces, si tuvieran alguna donataria o alguien conocido, para que lo comenten. Y hablando de donatarias, sí estamos viendo también la problemática, por ejemplo, los bomberos de Mazatlán tienen 2 años sin poder recibir donativos. Y no, es increíble, no sé, la verdad que se me hace tan raro que conociendo incluso los servicios de Prodecon no puedan asistir o mínimamente decirnos qué es lo que está pasando. Y les platico rapidito. En enero de este año se volvió a solicitar una nueva solicitud y hasta septiembre se la negaron. Hasta septiembre se la negaron. Y ya llega con nosotros ayer la contadora y dicen, oye, le digo, ¿quién te mandó con nosotros? No, pues que nosotros ya sabemos que existían ustedes. Pero si tú al tercer mes que no te dan una respuesta mínimamente, ve, acércate con nosotros para ver cómo te podemos ayudar. Y mínimamente, no te esperes 9 meses, o sea, no es increíble lo que a veces pasa. Pero bueno, ahí sí yo creo que va a ser más importante que ustedes tengan también, vamos a tener que trabajar más codo a codo, hombro a hombro, porque sí, entre más nos retroalimenten de los asuntos que están pasando afuera, para nosotros es más fácil poderlas comentar. Detalle, por ejemplo, de las donatarias. Yo fui el primero que alcé la mano y dije, oye, aquí hay 4 multas. En otras delegaciones sí, en Baja California hay 8 y así empezaron a decir. Y ayer que se llevó a cabo el comité, está un equipo ya especializado en tratar de defenderlas y ver las ilegalidades que pueden existir, los conceptos de impugnación que se pueden verter. Y además hay otro grupo que se va a sentar con la autoridad porque hay muchas multas que no deben de ser multas, donde no tenía ni siquiera, no tuve un ingreso, ¿sí? ¿Cómo voy a declarar que si no tuve ingresos, qué voy a poner en evidencia? O bien, se presentó la declaración y aún así se multó. Entonces, se va a ver la posibilidad de dejar sin efectos a través de condonaciones, estas y las multas que se puedan, ¿no? Entonces, sin embargo, ya en su conjunto, pues ya han formado más de 40 multas alrededor de todo el país. Y mínimamente, le digo, y las que se vayan subiendo al ring, ¿no? Entonces, ahí ahora sí que el aviso para que puedan estarnos compartiendo las problemáticas que puedan tener. Y sabemos que ustedes son los que menos tienen, y es que esa es la realidad. Quien más se interesa por los temas es quien a veces menos problemas tiene, porque nos llegan con nosotros a contador, que digo yo, no puede ser posible que ande este contador dando asesorías sin ni siquiera tener algo de capacitación al respecto. Y es muy importante, así como ustedes lo están haciendo, estarse capacitando pues constantemente, y la verdad que es un logro hacerlo cada semana, no ni siquiera 15 días, cada semana es algo pesado, pero yo sé que ustedes lo hacen pues con todo gusto, aunque a veces vengan desvelados como hoy de estar viendo series y eso, del palenque directo, dice. Bueno, así es. Héctor, si quieres comentar algo. Muchas gracias. No, pues excelentes aportaciones. Yo creo que sí hay muchas cosas que podemos hacer. Tenemos pues a la Prodecon en primer lugar,
estamos los colegios, están las universidades con jóvenes que necesitan hacer servicio social, por ejemplo, y tenemos un comité ciudadano anticorrupción, y eso me trae a la cabeza pues una idea. Yo esta semana fui testigo de un acto, por ejemplo, que es lastimoso, ¿no? Comercio Exterior del Estado de Sinaloa inicia un procedimiento en una paquetería a revisar mercancías que llegan y hace embargos precautorios de tanta mercancía como a decir de ellos venía irregular. Una persona traía mercancías, 40,000 pesos en mercancías, de artículos navideños. Y ella va a atender su asunto, a ver qué pasó, y le fincan un crédito, le dicen que su crédito es de 200 y tantos mil pesos, ¿no? Y ya me hablan y ya checo yo los aranceles. Pues el arancel dice aquí que no pasa de entre un 3 y un 5%. La multa es del 130% de lo que, de las impuestos que no pagó, omitidos. Y el caso que ya saco yo cuentecitas ahí, le digo, oye, pues es que aquí no te deben de cobrar más de 10,000 pesos para que tú regularices la mercancía, o sea, prácticamente la importes, ¿no? Y te la entreguen. Y bueno, pues ya la acompaño y me enseñan esos 210,000 pesos. Y bueno, pues ahí con el ánimo de ser prudente, pues no me pongo a debatir leyes ni nada. Oiga, no, pues véngase para acá. Y ya platico con ella, mire, esto no puede ser, ¿no? Y ya, pues de alguna manera se dan cuenta las personas y dicen, ay señora, yo creo que nos equivocamos, venga mañana. Y ahí va la señora el otro día, yo ya no pude acompañarla, eso fue antier. Y ya me dice, no, Fernando, me dice, ya me dijeron que no, que son 6,000 más 2,000, son 8,000 pesos. Pero que la mercancía no me la pueden regresar completa. Que si por favor nomás de 5 cartones, si nomás nos le recibimos 2, que no seamos malitos, ¿no? Entonces, eso es un asalto, ¿no? Es un vil asalto. Entonces, ¿qué se me ocurre? Bueno, pues quizás debamos de poner en las puertas de esas instituciones un pequeño módulo, no sé cómo podamos hacer fuerza, para que ahí estén recibiendo situaciones de esa naturaleza, ¿no? Que son, la verdad, lastimosas. En una época que queremos cambiar las cosas, que se quiere combatir la corrupción, que, pues, desbaratas la economía de una persona, ¿no? La aspiración de esa señora, pues, era vender esas cosas ahora en épocas navideñas y de repente es amenazada con un crédito fiscal de 200 y tantos mil pesos, ¿no? De una manera totalmente jurídicamente insostenible. Entonces, pues son cosas que pudiéramos, ¿no? En un momento dado trabajar en conjunto con otras instituciones para sumar al combate a esa corrupción, ¿no? Pues no sé si alguien más quiera abundar en algo. Pues a nosotros se nos olvidó de decir el procedimiento ahí de casi nada, ¿no? No comentamos cómo hacer el procedimiento, igual lo han estudiado, ¿no? Pero lo vamos a comentar muy rápidamente. Está sencillo, sin embargo, va a ser muy importante que estén muy al pendiente del buzón tributario, ¿no? Sobre todo checándolo muy continuamente, ¿no? Porque ahí te van a estar llegando pues los avisos y sobre todo, si te van a cancelar, ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Si quieres comentarlo. Bueno, como les comentaba muy brevemente antes de desviarnos un poquito del tema, el procedimiento en cierta forma parece ser un poquito más certero, más benevolente, pero es definitivo. Eso es lo que no hay que perder de vista. ¿Qué va a pasar ahora? Ya no va a pasar que de repente se cancelaban los sellos digitales, uno se daba cuenta que ya no podía emitir el CFDI y presentaba una aclaración, no sabía ni por qué, a veces no sabía el motivo y ya estaba cancelado. Aquí no, previo a que se deje sin efectos el certificado de sello digital, va a haber una restricción temporal sobre su uso. ¿Qué procede aquí? Se va a seguir realizando a través de la vía de aclaración, un caso de aclaración en la página del SAT, se va a subir la evidencia para demostrar por cuáles son los motivos o que no se está en el motivo de cancelación, en alguno de los 10 motivos que ya enlistamos hace rato. Aquí, ¿qué es lo que es la parte en cierta forma benéfica? La autoridad tiene obligación de que al día siguiente de recibir el caso de aclaración, de desbloquear el sello digital.
ahora sí puede el contribuyente con mayor tranquilidad estar cierto de que le van a estar valorando la información que aportó y seguir trabajando y seguir facturando en este caso. Ahí te pongo, perdón que te interrumpa, un paréntesis. Dice que al día siguiente, y si es al día siguiente, debe de ser al día siguiente. Si no es así, nosotros podemos presentar una queja incluso hasta por correo electrónico sin tener que llevar un formato si es algo urgente y donde ya hay una violación evidente. Entonces, no, hábiles, son días, tiene que ser hábil, ¿no? Pero sabemos que, es que me lo comentaron en otro colegio, me dice, pues sabemos que una sola persona es el que va a estar haciendo que si bajando, subiendo el switch, pues se hace un nudo de botella. Entonces, sí queremos que el día siguiente se restablezca una vez presentada la aclaración. Si no, no nos vamos a esperar al tercer, cuarto día. O sea, hay que hacerlo, hay que ejercer el derecho de volada y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ese era lo que te quería comentar. Está bien, ¿qué sigue? Una vez presentado el caso de aclaración y con los sellos levantados en ese momento, la autoridad tiene 5 días para requerir información adicional. En este caso, si se llega a esta parte del requerimiento, el contribuyente tiene derecho a aportarla y aún así solicitar una prórroga para que este plazo se extienda, porque puede ser algo más complejo. Imaginemos un supuesto de declaraciones o de que no cuadran a lo mejor lo facturado con lo declarado, no es tan fácil a lo mejor hacer un análisis ahí de todo lo facturado, quita más tiempo. Entonces se solicita una prórroga de la cual no va a recaer respuesta, en automático se va a otorgar, pero mientras todo este procedimiento siga, el sello sigue vigente y ustedes pueden seguir trabajando. Una vez hecho lo anterior, la autoridad puede todavía practicar 5 días posteriores alguna otra diligencia que le quede duda, alguna verificación de domicilio, alguna consulta de sistema. Una vez cerrada esta etapa, cuenta con 10 días para resolver. Aquí, atención, lo que comentaba Carlos. Caso contrario del procedimiento anterior, es que pues si al final de cuentas me bateaban mi caso de aclaración y decían que no desvirtuaba nada, pues podría presentar un nuevo caso de aclaración, podría solicitar una nueva verificación de domicilio si ese fuera el supuesto, podría cuadrar contabilidad, podría hacer muchas cosas y otra vez casos de aclaraciones infinitos, hasta por fin convencer a la autoridad. Aquí ya no va a pasar, porque se va a emitir una resolución definitiva y la cual si se llega hasta ese momento, la única forma de levantarla va a ser a través de un medio de defensa. Y eso sí ya va a estar más complicado, ¿no? Sí, aquí uno de los puntos también que hay que comentar es que si tú solicitas la prórroga, se entenderá, como dice Oscar, que la prórroga está autorizada y la prórroga es de 5 días y se te inicia automáticamente. Entonces, para estar muy, muy al pendiente de eso. Y sí, nuevamente estar muy en comunicación de que si ustedes tienen casos de aclaración presentados, yo, si estuviera en su parte, fuera con Prodecon, y la verdad queremos, más que abrir una queja, es tener un vínculo, un acercamiento con la autoridad para decirnos qué me falta, qué me sobra, que no creo, y ver qué les hace ruido para que sean, ahora sí que salga la resolución definitiva ya favorable, ¿no? Entonces, eso sí, pueden utilizarnos a nosotros y esperamos que haya, ahora sí que esa apertura por parte de la autoridad. Es importante lo que señala Carlos, porque ahí en esta etapa nosotros somos coadyuvantes. Es importante que aun y cuando realmente el motivo de queja, suponiendo que el procedimiento como está regulado se respetara al 100%, eso no les impide a ustedes acercarse a Prodecon y señalar, oye, ya estoy con mi sello restringido, ya presenté un caso de aclaración, puedes darle seguimiento y Prodecon puede abrir un folio de queja sin realmente a lo mejor notificar a la autoridad, solamente para estar ahí como a la espera, digamos, al acecho de que se cometa alguna arbitrariedad, para que en cuanto se dé, Prodecon ejerza los medios de presión correspondientes y se ventile esto rápido. Otra parte que Prodecon nos puede auxiliar a través de nuestra área de asesorías es incluso presentar el caso de aclaración, mandar al contribuyente para allá con nosotros, y a través de nuestra área de quejas es ampliar en algunas investigaciones. Ha habido casos y se ha hecho y ha funcionado. Recientemente incluso Carlos tuvo que realizar esa diligencia
en que se canceló el sello de un contribuyente porque supuestamente no cumplió con el requisito. Al principio no cumplía con el requisito del artículo 10 para que se considerara como domicilio fiscal. ¿Qué fue lo que hace Prodecon? En uso de facultades de investigación que nos confiere nuestra ley orgánica, se programó una diligencia y nosotros hicimos la acción de verificadores de domicilio. Carlos realizó una diligencia, se levantó un acta, un reporte fotográfico, se desprendió, se llegó a la conclusión que sí existía, que sí había condiciones, que ahí estaba la administración del negocio y que estaba todo. Simplemente fue un tema de subjetivo del verificador que en su momento había ido. Con esa evidencia se amplió el caso de aclaración y al día de hoy se liberaron los sellos. Entonces, en esa forma también Prodecon puede ser coadyuvante de ustedes cuando ciertos elementos les esté costando trabajo generar, ¿no? Y también, pues es un tema que nosotros, es muy común para nosotros que nos llegue el contribuyente, el contador, y que nos dicen, no, es que fueron los del SAT y me pidieron tanto dinero. Tienen que hacer las denuncias correspondientes. O sea, no es posible que estamos en el 2020 y que todavía exista esta corrupción. O sea, tenemos que acabar con ella y tenemos que, ni modo, o sea, ejercer ese derecho que tenemos, y nosotros tenemos que acompañarlos a ustedes si es que es necesario. Les voy a platicar una inconsistencia que existió y que existe todavía y que está en materia de investigación, pero no voy a decir la autoridad. Sin embargo, los hechos son los siguientes. El mismo notificador, en muchas de las notificaciones que le corresponden a él, nunca encuentra el contribuyente. Y como nosotros vemos quejas de diferentes contribuyentes, incluso a veces mismos sectores, la misma persona hacía la misma acta para todos los contribuyentes diferentes. Y nunca los encontraba, pues obviamente las multas, los requerimientos, todo estaba, aparte que estaban mal hechas, el problema es que pues nunca se enteraban los contribuyentes. Venían hasta que ya estaban bloqueadas las cuentas. Entonces, mala actuación de la autoridad se le dijo a la autoridad para que procediera en consecuencias si ellos quieren hacerlo. Nosotros tampoco queremos que a las personas se les estén quitando su trabajo, pero si tienen un trabajo que lo hagan bien. Entonces, si tienen ese tipo de actuaciones, que es muy común, esas irregularidades, que llegan y nada más te avisan el oficio y no te dejan la notificación, señálenla. Y si ustedes pueden saber el nombre de la persona, para nosotros poder estar con pruebas ante la autoridad esté diciéndolo, porque yo no puedo, por ejemplo, en el caso que le estoy diciendo que el notificador actúa igual, pues ahí tengo ya las pruebas, pero yo no puedo ir con la autoridad y decirle, oye, esta persona está actuando mal si yo no tengo alguna evidencia, alguna fotografía, algún video, no sé. Entonces, yo creo que todo el mundo, bueno, por lo mínimo, yo estudié Derecho para defender mis derechos y los de mis contribuyentes, de las personas que van y solicitan los servicios, y uno tiene que hacer lo mismo. O sea, no puede uno ser dejado y ya basta de tanta arbitrariedad por parte de la autoridad. Entonces, está la invitación de que ustedes como colegios pues sepan cómo poder actuar ante estas situaciones, ¿no? Sí, pues yo creo que es momento de empezar a fincarle responsabilidades, ¿no?, a los servidores públicos también en materia de responsabilidad administrativa, económica, ¿no?, indemnización por los daños que causan. Pero falta mucha cultura, como bien dice Carlos. A veces tú les dices a los clientes, oiga, aquí hay un daño y un perjuicio que le están causando. ¿Podemos solicitar la indemnización? No, licenciado, no, me da miedo con las autoridades, ¿no? Entonces, pero ya son terrenos que se están explorando y ya hay antecedentes de condenas a autoridades que son pues sentenciadas a restituir el daño que causan, ¿no?, a indemnizar. Y yo creo que tenemos que empezar a explorar ese terreno, porque así es como pueden escarmentar y entender que no nomás es buscar un beneficio económico, ¿no?, de manera ilegal, en perjuicio de los contribuyentes. Y por el otro lado, pues distinguir es muy importante, porque cuando hablamos de todo esto,
pues decir que sí estamos de acuerdo que sí se combatan aquellos que de manera, yo diría que profesional, ¿verdad?, y sistemática se dedican a fraudear al pueblo, que los hay, quienes fragante que tú observas el comportamiento de una empresa y en su momento lo comentaste, me acuerdo, inmediatamente te das cuenta que sí es un EFO, ¿no? Las facultades que se le están dando con tanta facilidad a las autoridades, al SAT, y los abusos y arbitrariedades que se cometen con gente que no se debería aplicar. Si se aplica la ley a quien corresponde, encantado de la vida, eso tiene que terminar. Al principio preguntaban si los 3 meses eran suficientes. Vamos siendo objetivos, comentaban también el caso de los bomberos. Una entidad benemérita donde sabes perfectamente cómo está funcionando y se le aplica este tipo de multas, no se le deja trabajar. ¿Dónde está el criterio de la autoridad? Es bomberos. Imagínate, se le está aplicando, estando conscientes, bueno, los cancelaron, pues no les permiten las... ¿Están cancelados? Sí, sí, exactamente, no los dejan trabajar y sí aplicaron en algunos casos. Si tardan lo que le da la gana a la autoridad, 9 meses en contestar, es que eso no debería de ser. ¿Cómo se le permite al funcionario que te tenga 9 meses sin contestar lo que debe haber contestado en una semana, en 15 días? El problema real que tenemos es quién está aplicando las leyes y la facilidad con la que bajan el switch y dejan indefenso y dejan bloqueado, no permiten que trabajen. ¿Sí? Insisto, no son las leyes, es quienes los están aplicando y lo estamos viendo. Vamos a la cuestión de las verificaciones de domicilio. Ahora, a principios de septiembre, me encuentro con un contribuyente que apareció no localizado. Solicito la verificación del domicilio. Se van 20 días y me pide una otra prórroga y otra prórroga. 50 días después, que no encontraron el domicilio. 50 días después, señores. No sé qué está pasando, que no tienen el personal para estar verificando el domicilio correctamente. Y a fin de cuentas, no lo localizaron. ¿Es correcto que tarden 50 días por una verificación de domicilio? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde vamos a tener tranquilidad? Dice, es que se debe preocupar a quien le aplica, es que se lo aplican al que sea. Y no están verificando los domicilios. Y se les hace tan fácil bajar el switch. Tú dejas de facturar y dejas de cobrar. Se acabó ese negocio, señores. ¿Qué es lo que mi percepción es? Que están acabando con la economía. Porque no se está actuando como debería de ser. No estoy hablando que las leyes están mal. Estoy hablando, sinceramente, tenemos que legislar. Nuestros legisladores no saben lo que hicieron. Tenemos que legislar para quienes aplican la ley. Cuando se aplicó a quien no debiera, se le tienen que fijar responsabilidades. Realmente nos tenemos que enfocar en eso. Que se preocupen, que no se les haga fácil dejar de facturar, dejar indefenso. La ley de extinción de dominio, donde le congelas una cuenta a un contribuyente y lo dejas de pagar colegiaturas, mensualidades, proveedores, sueldos. Es fácil atrasar, dejar indefenso a un contribuyente. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que quienes aplican esas leyes lo hagan correctamente y no se cometan estos abusos? Tenemos que trabajar, tiene que haber una postura para castigar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Contribuyente, castigo, bloqueo. ¿Y quienes la aplican? Muchas gracias, no se les puede hacer nada. Cuando mucho, si se les comprueba, los inhabilitan. Yo no creo que sea satisfactorio para nosotros que lo inhabiliten cuando están haciendo esos abusos. Entonces necesitamos que se aplique la ley
a quien la apliquen indebidamente. Efectivamente, digo, mucho de ese ánimo, esa opinión es compartida y Prodecon es muy empático. Realmente creo que estamos pasando en una época, nos está tocando vivir una época muy fuerte, se está apretando, se está cerrando el círculo, las leyes están, coincidimos en que no es que sean justas o injustas, simplemente la aplicación es la que hay que tener cuidado. Por eso, Prodecon, insistimos, es importante y se va a convertir en un actor principal de este cambio, porque nosotros somos unos vigilantes de esas formalidades. Es lo que les decía hace rato, o sea, no nada más vamos a ser ya asesores, no nada más vamos a llevar a cabo un procedimiento de quejas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser una participación más activa de ser supervisores, de ser vigilantes de que las formalidades se estén respetando. Por eso les decía ahorita, en un caso tan sencillo, un procedimiento que parece simple y que si las reglas se siguieran tal cual no tendría problema, pero Prodecon va a estar ahí. Pero ¿qué se requiere? Que ustedes nos pidan esos servicios, que ustedes se acerquen, que ustedes nos avienten los casos, que ustedes nos tengan ahí vigentes para estar caminando juntos. El resto, y que es lo que señala, el caso que identifica Carlos, el caso de los bomberos, los asuntos que están desfasadísimos, la autoridad, o por falta de manos, o falta de capacidad, o simplemente porque se encaprichan a veces las autoridades y no quieren realizar las actuaciones, las diligencias que se les piden. Para todo hay plazos. Entonces es exigir los plazos legales a través de Prodecon, a través de las distintas alternativas que tenemos. Y lo otro, siempre se les ha dicho, no es que Prodecon quiera poner el dedo, pero cada contribuyente que sienta que fue afectado por una actuación de un servidor público, y hablando de la persona, ahí están todos los medios, está el órgano interno de control del SAT. Cada institución, recuerden que tiene un órgano interno de control. Está un teléfono rojo en el que se levantan las denuncias y dirán, pues a lo mejor se inicia o no. Créanme, yo trabajé de ese lado, trabajé en el SAT y vaya que le tenemos miedo. Mucho servidor público, y voy a intentar ser un poquito equilibrado en la opinión, no es que actúe mal. Uno tiene que seguir lineamientos internos y los propios lineamientos son muy duros. Entonces a veces uno estando dentro no coincide realmente con la aplicación, pero dicen, es un reglamento, es un lineamiento, nos vamos a ir por esta postura y es así. Y para no recaer en una responsabilidad administrativa, se sigue y se trabaja en bloque. Entonces, por eso les digo, es importante ejercer todas las vías. Por lo que respecta a Prodecon, nosotros siempre vamos a estar protegiendo los derechos de los contribuyentes. Ya de ahí quedan fuera de cada uno de ustedes a criterios si deciden accionar de alguna otra forma. Bueno, pues no sé si hay algún tema más a exponer o pasamos a alguna pregunta, comentario. Bueno, de no ser el caso, pues le queremos reiterar nuestra gratitud, Carlos, Óscar, por su excelente participación. Ya saben, pues siempre estamos gustosos de recibirlos porque siempre nos traen pues cosas nuevas, interesantes. Y atendiendo a eso, pues le queremos entregar en los mismos términos un reconocimiento por su participación, que a la letra dice: la Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses AC otorga el presente reconocimiento al licenciado Carlos Alberto López Montoya por haber participado con el tema Información Importante de Prodecon. Firma licenciado Contador Público Francisco Javier Villalba Olivas, presidente de la Comisión de Eventos Técnicos, y su servidor, Contador Público Certificado Fernando Fierro Leiva, presidente del Consejo Directivo, Culiacán, Sinaloa, 23 de noviembre de 2019. En los mismos términos, Óscar, muchas gracias, muchas felicidades. Gracias a todos, muy amables.